Me gustaría empezar este video con una pregunta, y más que responderla yo, me gustaría que ustedes también la pensaran. ¿Acaso existe la redención? No desde una perspectiva religiosa ni científica, sino desde una perspectiva más personal. Sé que la respuesta más fácil sería decir que sí, pero entonces aparece otra pregunta. ¿Qué implica realmente redimirse? ¿Es una acción? ¿Es un pensamiento? ¿Es un arrepentimiento? Es una serie de cosas que, juntas, intentan reparar algo que quizás nunca pueda arreglarse del todo. Para mí, la respuesta es clara. Sí, la redención existe, pero no creo que sea tan simple. Porque redimirse no depende únicamente de la persona que quiera hacerlo. A veces también depende de aquellos a quienes lastimó, de las consecuencias que dejó, y de si el mundo está dispuesto, o no, a permitirle cambiar. No quiero ser el moralista ni imponer mi punto de vista desde el principio. Por eso pensé que la mejor forma de hablar de ese tema era a través de ejemplos. Personajes que buscaron redención hasta su último aliento y otros que, consumidos por la venganza, terminaron perdiéndolo todo en el camino. Bienvenido, soy Greyman y hoy te presento Redención. Antes de pasar a los ejemplos, creo que deberíamos primero preguntarnos algo básico. ¿Qué es la redención? En su significado literal, redimir significa comprar de nuevo. Originalmente se usaba para hablar del pago necesario para liberar a un esclavo o cautivo. También podía referirse a recuperar algo que se había vendido, empeñado o perdido. Prosigamos esa idea a un terreno más humano, el significado cambia. Ya no hablamos de dinero, hablamos de culpa, de dolor, de errores, de consecuencias. Redimirse entonces podría entenderse como el intento de liberarse de un peso provocado por una acción, una decisión o un daño causado. Y aquí aparece una palabra importante: redentor. La primera forma en la que solemos entender esta palabra es desde lo religioso, como una figura divina. Pero si lo miramos de una forma más directa, un redentor también puede ser un salvador. No necesariamente alguien superior a ti, no necesariamente un dios. A veces es simplemente una persona, alguien de quien necesitas escuchar algo, alguien que tiene en sus manos una parte de tu castigo, o tal vez una parte de tu paz. Pero entonces me surge mi otra pregunta: ¿de qué necesitarías ser salvado? ¿De tus acciones? ¿De tus palabras? ¿De tus emociones? ¿Acaso de tu culpa? ¿Puede una frase tan simple como "te perdono" quitar el dolor provocado por algo que hiciste? Para mí, no. No creo que existan palabras capaces de borrar por completo el peso de una acción maliciosa, sin importar qué tan grave haya sido. Porque al final, no es el perdón por sí solo lo que te redime. Son tus acciones después del error las que definen cuánto poder tendrá ese error sobre el resto de tu vida. Puedes cargarlo como una lección o puedes huir de sus acciones hasta que terminen alcanzándote. Y de eso eran los ejemplos de personajes que intentaron todo en sus manos para redimir el daño que hicieron, o que siguieron corriendo hasta que sus acciones los alcanzó. Y al final podremos interpretar si pudo o no redimirse. ¿Acaso alguna vez te han dicho tus papás, "nunca te enseñamos esto"? Bueno, de eso trata este punto. Ghost of Tsushima ocurre durante la primera invasión mongola a Japón en el año 1274. La isla Tsushima es atacada por el ejército mongol liderado por Khotun Khan, un invasor astuto, cruel y estratégicamente brillante. No es simplemente un bárbaro que llega destruyendo todo a su paso. Khotun estudia a sus enemigos, entiende sus costumbres, sus códigos y sus debilidades. Sabe que conquistar Tsushima no basta con ganar batallas, necesita quebrar el espíritu de los samuráis. El protagonista es Jin Sakai, un samurái criado bajo el código del honor por su tío Lord Shimura.
el Jito de Tsushima. Shimura no es solo su figura familiar más importante, sino también su maestro, su modelo moral y casi un padre adoptivo. Desde pequeño, Jin aprendió que un samurái debe enfrentar a sus enemigos de frente, con dignidad, disciplina y honor. Para Shimura, el honor no es una idea flexible, es una regla absoluta. La historia comienza con una batalla devastadora en la playa de Komoda. Los samuráis de Tsushima, liderados por Lord Shimura, se enfrentan directamente al ejército mongol. Pero el código tradicional de los samuráis queda completamente superado por las tácticas de Khotun Khan. Los mongoles usan fuego, explosivos, engaños y brutalidad. No pelean bajo las mismas reglas. Como resultado, los samuráis son masacrados. Jin sobrevive de milagro, pero Lord Shimura es capturado. Esta derrota marca el primer gran quiebre del personaje. Jin descubre que el honor, tal como se lo enseñaron, no fue suficiente para proteger a su gente. Si pelea como siempre le dijeron que debía pelear, Tsushima caerá. Para sobrevivir, Jin es rescatado por Yuna, una ladrona que también busca salvar a su hermano, Taka. Yuna representa un mundo muy distinto al de Jin. Ella no vive bajo ideales de nobleza ni códigos samuráis, vive bajo una lógica de supervivencia. Para ella, si quieres salvar a alguien, haces lo que sea necesario. A través de Yuna, Jin empieza a aprender métodos que un samurái consideraría deshonrosos. Atacar desde las sombras, asesinar por la espalda, usar el miedo, distracciones, venenos y tácticas de terror contra los invasores. Poco a poco, Jin entiende que los mongoles no pueden ser derrotados únicamente con duelos honorables. Aquí nace la figura de El Fantasma. El fantasma no es simplemente un alias, es la transformación interna de Jin. Es el momento en el que deja de ser solo un samurái y empieza a convertirse en algo un poco más ambiguo. Para el pueblo, el fantasma es esperanza. Para los mongoles, es miedo. Pero para Lord Shimura, eventualmente, será una vergüenza. Jin no abandona el honor porque sea malvado o porque busque poder. Lo hace porque siente que no tiene otra opción. Y ahí está lo interesante. Jin no se corrompe por egoísmo, sino por responsabilidad. Él sacrifica su identidad, su lugar dentro del sistema y la aprobación de su figura paterna para salvar a su gente. A lo largo del juego, Jin reúne aliados para rescatar a Lord Shimura y recuperar Tsushima. Entre ellos están Yuna, Taka, Lady Masako, Sensei Ishikawa, Norio y otros personajes marcados por pérdidas, errores y deseos de justicia y venganza. Cada uno refleja una forma distinta de lidiar con el dolor. Lady Masako busca venganza por el asesinato de su familia. El Sensei Ishikawa carga con la culpa de haber entrenado a una alumna que terminó usando sus enseñanzas para matar. Norio enfrenta la pérdida, la ira y la tentación de convertirse en aquello que odia. Y Yuna quiere sobrevivir y proteger a los suyos, incluso si eso implica ensuciarse las manos. Jin está rodeado de personas rotas, y eso hace que su camino sea más complejo, porque él también empieza a romperse. Cada victoria tiene un costo moral. Cada vez que usa el miedo como arma, se aleja más del samurái que su tío quería que fuera. Cuando finalmente logra rescatar a Lord Shimura, su tensión se vuelve más evidente. Shimura está agradecido, pero también preocupado. Ve que Jin ha cambiado. El joven que educó bajo el honor ahora mata desde las sombras y permite que la gente lo vea como una leyenda casi sobrenatural. Para Shimura, esto es peligroso, no solo porque rompe el código samurái, sino porque amenaza el orden social. Si el pueblo empieza a admirar a alguien que desobedece las reglas para conseguir resultados, entonces el sistema entero puede tambalearse. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Jin decide usar veneno contra los mongoles. Desde una perspectiva práctica, su decisión funciona. Logra matar a muchos enemigos y salvar vidas japonesas. Pero desde la perspectiva del código samurái, cruza una línea imperdonable. El problema se vuelve aún más grave cuando los mongoles aprenden a usar ese mismo veneno. Lo que Jin creó para defender Tsushima se convierte también en una herramienta que puede ser usada contra su propia gente. Esta es una de las partes más fuertes de la historia, porque muestra que incluso las decisiones tomadas por buenas razones pueden tener consecuencias terribles. Aquí, Jin ya no puede esconderse detrás de la idea de hice lo necesario. Sí, salvó vidas. Sí, debilitó al enemigo.
pero también introdujo una forma de guerra más cruel. Esto conecta muchísimo con el tema de la redención. Jin no es inocente, sus intenciones pueden ser nobles, pero sus métodos dejan cicatrices. Lord Shimura termina viendo a Jin como una amenaza, no porque haya dejado de quererlo, sino porque para él el deber está por encima del amor. Jin, por otro lado, siente que su tío está atrapado en un código que no pudo proteger a nadie en la playa de Komoda. La tragedia es que ambos tienen razones válidas. Shimura representa el honor, la tradición, el orden y la obediencia. Jin representa la adaptación, el sacrificio, la libertad y la supervivencia. Ninguno es completamente villano, ninguno está completamente equivocado, pero ambos caminos son incompatibles. La figura de Jin es perfecta para hablar de redención, porque su historia no es la de alguien que busca compensar un crimen simple. Su conflicto es más profundo. Jin intenta salvar a Tsushima, perdiéndose a sí mismo en el proceso. Él no busca redimirse de inmediato. De hecho, durante gran parte del juego, Jin está convencido de que hace lo correcto. Su dilema no es hice algo malo y quiero que me perdonen, sino hice algo terrible porque creí que era necesario. Siento que esa diferencia es muy importante. Jin sacrifica su reputación, su clan, su título y la relación con su tío. Se convierte en un criminal para el shogun, pero no un salvador para el pueblo. Su redención no viene de ser perdonado por las autoridades, tampoco viene de recuperar su honor como samurái. Su redención, si existe, nace en aceptar el peso de sus decisiones y seguir protegiendo a Tsushima incluso cuando ya no tenía un lugar dentro del mundo que lo formó. En otras palabras, Jin no se redime volviendo a ser quien era, se redime aceptando que ya no puede volver atrás. Al final de la historia, Jin derrota a Khotun Khan y libera a Tsushima de la amenaza mongola principal, pero la victoria no restaura su vida anterior. Para el shogun, Jin se ha convertido en un traidor, ha desobedecido el código samurái, ha usado tácticas prohibidas y se ha convertido en una figura que inspira al pueblo fuera del control oficial. Lord Shimura recibe la orden de matar a Jin. Este desenlace es profundamente trágico porque no enfrenta a dos enemigos, sino a dos personas que se aman. Shimura ve a Jin como su hijo, Jin ve a Shimura como su padre, pero están atrapados entre el deber y el afecto. El duelo final entre Jin y Shimura no es solo una pelea física, es el choque definitivo entre dos formas de entender el mundo. Después del duelo, el jugador puede elegir entre dos finales. El primer final sería matar a Lord Shimura. Jin honra el deseo de su tío y le da una muerte de samurái. Este final puede interpretarse como el último acto de amor hacia Shimura, pero también como una aceptación parcial del código que Jin había abandonado. Este es un final tradicionalmente trágico. En cuanto al segundo final, Jin se niega a matarlo y acepta vivir como el fantasma. Este final refuerza que Jin ya no pertenece al mundo samurái. Ama a su tío, pero ya no obedece a su código. Decide cargar con la vergüenza, el exilio y la persecución antes que matar al hombre que lo crió. Jin empieza como un samurái honorable, pero ese honor fracasa frente a un enemigo que no respeta las mismas reglas. Entonces, Jin cambia, se adapta, se ensucia las manos, hace cosas que antes habría considerado imperdonables. Y ahí aparece la pregunta central. ¿Puede alguien redimirse si sus actos salvaron a muchos, pero también destruyeron una parte de sí mismo? Jin no es un héroe puro, tampoco es un monstruo. Es alguien que eligió cargar con el pecado para que otros pudieran vivir. Pero el juego nunca deja que esa decisión sea completamente cómoda. No te dice simplemente Jin hizo lo correcto. Te muestra que hacer lo necesario también puede tener consecuencias morales. Su redención no depende de que Shimura lo perdone, no depende de que el shogun lo acepte, no depende de volver a ser samurái. La redención de Jin está en aceptar el peso de su transformación. Él no borra sus errores, no recupera su vida, no vuelve a casa como un héroe reconocido. Gana la guerra, sí, pero pierde su lugar en el mundo. Y aún así, sigue adelante.
Jin Sakai es un ejemplo complicado de redención, porque sus actos no son limpios, pero su propósito sigue siendo proteger. Él se convierte en el fantasma, no por placer, ni por ambición, sino porque cree que es la única forma de salvar Tsushima. Pero ahí es donde la redención empieza a volverse peligrosa, porque la misma oscuridad que puede usarse para proteger, también puede usarse para destruir. Y cuando alguien cruza esa línea, cuando deja de luchar por los demás y empieza a vivir únicamente para cobrar una deuda de sangre, la historia cambia por completo. Ya no hablamos de sacrificio, hablamos de obsesión. Ya no hablamos de redención, hablamos de venganza. Y si con Jin nos preguntábamos, ¿puede alguien redimirse si se condena a sí mismo para salvar a otros? Con el siguiente juego, la pregunta se vuelve más incómoda. ¿Puede existir redención cuando el dolor deja de buscar justicia y empieza a pedir venganza? The Last of Us Part 2 ocurre varios años después de los eventos del primer juego. Joel y Ellie viven en Jackson, una comunidad relativamente estable, donde por primera vez en mucho tiempo parece existir una posibilidad de una vida normal. Pero esa paz está construida sobre una mentira. Recapitulando, al final del primer juego, Joel salvó a Ellie de las luciérnagas, quienes planeaban usarlas para intentar crear una cura contra la infección. Para hacerlo, Ellie habría muerto, pero Joel no pudo aceptarlo. Mató a quienes se interpusieron en su camino y escapó con ella. Después, cuando Ellie le preguntó qué había pasado, Joel le mintió. Le dijo que había muchas personas inmunes y que las luciérnagas habían dejado de buscar una cura. Esas mentiras es el fantasma que persigue toda la segunda parte. Porque la segunda parte de este juego realmente no empieza como una venganza, empieza con una consecuencia. Joel no es castigado por un acto aleatorio, es alcanzado por una edición del pasado. Una edición hecha por amor, sí, pero también por egoísmo. Joel salvó a Ellie, pero le quitó la posibilidad de elegir, y en ese acto condenó a muchas personas que todavía creían que una cura era posible. Entre esas personas estaba Abby Anderson, la hija de una víctima. Abby es hija del cirujano que Joel mató al final del primer juego. Para ella, Joel no es el protagonista que nosotros conocimos, no es el hombre que aprendió a amar de nuevo, no es el padre sustituto de él siquiera. Para Abby, Joel es simplemente el hombre que destruyó su vida. Este cambio de perspectiva es una de las decisiones más importantes de la historia. El juego obliga al espectador a mirar a Joel desde otro ángulo, no para decir que Abby tiene razón, sino para mostrar que en un mundo marcado por la violencia, nadie es solo el héroe de la historia. Todos son también el villano en la memoria de alguien más. Abby pasa años entrenando, endureciéndose y viviendo con un solo objetivo: encontrar a Joel. Su dolor no se convierte en un duelo, se convierte en su identidad. Toda su vida empieza a girar alrededor de una deuda emocional que cree que solo puede pagarse con sangre. Y cuando finalmente encuentra a Joel, cumple su venganza. Pero lo importante no es solo lo que hace, lo importante es lo que ocurre después. Porque Abby consigue exactamente lo que quería: venganza. Pero aún así, no encuentra la paz. Volviendo con Ellie, la muerte de Joel destruye a Ellie, no solo porque pierde a la persona que más marcó su vida, sino porque su relación con él estaba rota. Ellie había descubierto la verdad sobre lo ocurrido con las luciérnagas. Sabía que Joel le mintió, sabía que le arrebató una edición que podía haber dado sentido a su inmunidad, a su supervivencia y a todas las pérdidas que cargaba. Durante mucho tiempo, Ellie se alejó emocionalmente de él, pero poco antes de su muerte, Ellie había empezado a abrir una posibilidad de perdón. No era una reconciliación completa, no era una absolución, pero era el primer paso hacia algo parecido a sanar. Y entonces, Joel muere. Eso vuelve la pérdida mucho más cruel, porque Ellie no solo perdió a Joel, también pierde la oportunidad de perdonarlo, pierde la conversación que todavía no habían terminado.
Pierde el futuro en el que tal vez podían haber construido algo, y de ahí nace su obsesión. Ellie viaja a Seattle para encontrar a Abby y a todos los involucrados. Al principio, su camino parece justificarse como justicia. Quiere castigar a quienes le arrebataron a Joel, pero poco a poco la historia deja claro que Ellie no está buscando solamente a Abby, está tratando de llenar un vacío imposible. Cada paso que da la aleja más de sí misma, miente, se endurece, lastima a personas que no siempre entiende y arrastra a sus seres queridos a una guerra emocional que no les pertenece del todo. Su dolor es real, pero eso no vuelve inocente sus actos. Y ese es el punto más fuerte. Ellie no se convierte en un villano ni un monstruo porque no sienta amor. Se destruye precisamente porque ama demasiado algo que ya no puede recuperar. En muchas historias, la venganza se representa como una forma de cierre. Alguien te quitó algo, tú se lo quitas de vuelta. Y supuestamente eso debería equilibrar la balanza. Pero en este juego rompe esa idea. Abby encuentra a Joel, cumple su venganza y no se libera. Ellie persigue a Abby, destruye partes de sí misma y tampoco se libera. La venganza no les devuelve nada. No revive a los muertos, no borra su culpa, no repara el trauma y tampoco ofrece paz. Solo crea una cadena. Joel mata al padre de Abby. Abby mata a Joel. Ellie persigue a Abby. Más personas son arrastradas al conflicto y cada personaje justifica su violencia desde su propio dolor. Aquí, la venganza conecta perfectamente con la reflexión inicial sobre la redención. Porque si la redención implica aceptar el peso de lo que hiciste y cambiar tus acciones posteriores, entonces la venganza es casi lo contrario. Es permitir que una herida decida por ti. La venganza promete alivio, pero exige que alimentes el dolor una y otra vez. Después de cumplir con su venganza, el juego nos obliga a jugar como Abby. Esta edición fue controversial, pero para mí fue narrativamente esencial. Porque Abby deja de ser solo la persona que mató a Joel y empieza a mostrarse como alguien más compleja. Alguien con amigos, con miedos, contradicciones y culpa. No es una santa, no es inocente, pero tampoco es un monstruo sin humanidad. Su arco cambia cuando conoce a Yara y Lev, dos jóvenes perseguidos por su propio grupo religioso. Abby decide ayudarlos, incluso cuando eso la pone en contra de su facción y de las personas con las que había construido una vida. Aquí empieza una verdadera posibilidad de redención, no porque pida perdón por lo que hizo, no porque Joel vuelva, ni siquiera porque Abby la perdone, sino porque Abby empieza a hacer algo diferente con su dolor. Antes, su vida giraba alrededor de castigar al hombre que le quitó su padre. Después, su vida empieza a girar alrededor de proteger a quienes todavía pueden salvarse. Y eso es importante. Abby no se redime por haber matado a Joel. Abby empieza a redimirse cuando deja de vivir para los muertos y decide proteger a los vivos. Lev se convierte para Abby una oportunidad de romper el ciclo. No borra lo que hizo, pero cambia la dirección de sus acciones. Igual que Jean, Abby no queda limpia, pero a diferencia de Ellie, durante gran parte de la historia, Abby empieza a moverse hacia algo que no nace únicamente del odio. Mientras Abby empieza a encontrar una razón para vivir, Ellie se hunde cada vez más. Incluso cuando logra tener una vida tranquila con Dina y su bebé, el trauma no desaparece. Tiene ataques de ansiedad, recuerdos invasivos y una culpa que no sabe procesar. La casa en el campo parece una oportunidad de paz, pero para Ali esa paz se siente incompleta. Porque en su mente, mientras Abby siga viva, Joel seguirá sin descanso. Pero eso es una mentira emocional. La muerte de Abby no le devolverá a Joel. No repararía la relación que quedó inconclusa. No borraría la imagen de su pérdida. No llenaría el silencio que dejó. Y aún así, Ellie decide ir por ella. Y esta edición es devastadora. Porque ya no se siente como justicia. Se siente como una adicción al dolor. Ellie abandona una vida que podía construir. No porque no la quisiera, sino porque no sabe cómo vivir con lo que carga. La venganza se convierte en una enfermedad espiritual. No porque Ellie sea mala, sino porque está atrapada en una idea.
que si termina lo que empezó, por fin podrá respirar. El clímax ocurre cuando Ellie encuentra a Abby en un estado completamente distinto al de Seattle. Abby ya no aparece como una guerrera imponente, ni como la figura invencible que Ellie había construido en su mente. Está agotada, vulnerable, y solo intenta salvar a Lev. Esto cambia todo, porque Ali no encuentra a un monstruo, ni una figura imponente. Encuentra a una persona destruida. Pero aún así, Ellie la obliga a pelear, sin importar su estado. El enfrentamiento final no se siente victorioso, no se siente épico. Se siente triste, incómodo y vacío. Es el choque de dos personas que han perdido demasiado y que, aún así, siguen intentando cobrarse algo que ya no existe. En el momento decisivo, Ellie recuerda a Joel, pero no le recuerda como una víctima. Lo recuerda en aquella última conversación, cuando ella le dijo que no sabía si podía perdonarlo, pero que quería intentarlo. Y ahí entiende algo. Matar a Abby no sería honrar a Joel, sería destruir la última parte de sí misma que todavía puede perdonar. Y entonces la deja ir. Ellie no se redime porque perdona completamente a Abby. De hecho, ni siquiera sabemos si la perdona. Lo importante es que decide detenerse. Decide no seguir alimentando la cadena. Decide que su dolor no necesita convertirse en otra muerte. A veces, la redención es una gran acción heroica. A veces, es una acción tan simple como soltar el cuchillo. Cuando Ali vuelve a casa, Dina ya no está. El bebé tampoco está. La casa está vacía. Ellie consiguió sobrevivir, pero perdió la vida que pudo haber tenido. También perdió parte de su conexión con Joel de forma simbólica, dado que ya no puede tocar la guitarra como antes. Ese instrumento era uno de los pocos vínculos que tenía Joel con Ellie. La guitarra representaba la memoria, el amor, su herencia y el duelo. Al final, él intenta tocar, pero no puede hacerlo igual. Entonces, deja la guitarra atrás y se va. Ese cierre es doloroso porque no representa una redención limpia. Ellie no recupera nada, no vuelve a ser quien era, no obtiene una recompensa por haber elegido no matar a Abby. Pero quizás ese es el punto. La redención no siempre te devuelve lo perdido. A veces solo evita que pierdas lo último que te queda. Ellie perdió demasiado por seguir su venganza, pero al dejar vivir a Abby, conserva una pequeña posibilidad de no quedar definida únicamente por su peor momento. Después de ver estas historias, creo que la redención deja de sentirse como una palabra bonita, porque redimirse no es simplemente sufrir, no es llorar por lo que hiciste, no es pedir perdón esperando a que eso borre el pasado. Jean, Abby y Ellie nos muestran algo incómodo. El dolor por sí solo no redime a nadie, y la culpa tampoco. Incluso el arrepentimiento, si no cambias tus acciones, puede quedarse solo en una forma más elegante de sentir lástima por ti mismo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si la redención existe, ¿cómo se ve realmente? Para mí, una redención real necesita de tres pilares principales. Responsabilidad. Y responsabilidad no significa decir, sí, me equivoqué, pero luego justificarlo todo con el contexto, con el dolor, con la presión o con la intención. Responsabilidad es nombrar el daño sin excusas. Es aceptar que, aunque tu dolor explique tus actos, no necesariamente los absuelve. Jin puede decir que hizo lo necesario para salvar a Tsushima, pero eso no borra las consecuencias de sus actos. Abby puede decir que Joel le arrebató a su padre, pero eso no convierte su venganza en paz. Ellie puede decir que perdió a Joel, pero eso no justifica todo lo que destruyó en el camino. La redención empieza cuando una persona deja de esconderse detrás de sus heridas y se atreve a decir, esto hice, esto causé, y me corresponde cargarlo. Reparación.
pero no una reparación pensada para limpiar tu culpa, sino para aliviar consecuencias reales. Porque a veces pedir perdón es más fácil que reparar. A veces decir me arrepiento cuesta menos que enfrentar a las personas que lastimaste, devolver lo que quitaste o aceptar que quizás ya no puedes arreglarlo todo. Y esa es una parte muy dura de la redención. No siempre hay algo que puedas reparar. Hay daños que no se desvanecen. Hay personas que no vuelven. Hay heridas que no cierran solo porque tú por fin entendiste lo que hiciste. Pero sí, existe una posibilidad de aliviar el daño, aunque sea mínima. La de redención exige intentarlo. Abby no puede devolverle Joel a Ellie, pero puede dejar de vivir para la venganza y proteger a Lev. Ellie no puede recuperar lo que perdió, pero puede detenerse antes de convertirse completamente en aquello que odia. Reparar no siempre significa arreglar el pasado. A veces significa impedir que el daño siga creciendo. Consistencia. Porque cualquiera puede arrepentirse en el momento más bajo. Cualquiera puede prometer cambiar cuando ya perdió demasiado. Pero una redención real no se demuestra en una sola escena dramática. Se demuestra después. Cuando nadie te aplaude. Cuando nadie te perdona. Cuando no hay recompensa. Cuando el mundo sigue recordándote por tu error. Y aún así, eliges no volver a ser esa persona. Ese es quizás el pilar más difícil. Porque la redención no es un momento. Es una dirección. No basta con hacer algo bueno una vez. No basta con sufrir las consecuencias. No basta siquiera con querer ser distinto. Tienes que sostener ese cambio, incluso cuando nadie te esté mirando, incluso cuando ya no puedes recuperar lo que perdiste, incluso cuando nadie está obligado a perdonarte. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿existe la redención? Yo creo que sí, pero no como una absolución mágica, ni como una frase que borra el pasado, ni siquiera como un premio que recibes por sentir culpa. La redención no significa que el daño desaparezca, no significa que las personas que lastimaste tengan que perdonarte, y mucho menos significa que puedas volver a ser quien eras antes. Tal vez redimirse sea algo más simple y a la vez mucho más difícil. Aceptar lo que hiciste e intentar reparar lo que todavía puede ser reparado y cambiar, incluso cuando ese cambio no te vuelve nada. Porque quizás la redención no se trata de limpiar tu nombre ante los demás, se trata de dejar de huir de tu peor versión. Jean no recupera su honor, Abby no borra lo que hizo, Ellie no vuelve intacta de lo que hizo, pero cada uno, a su manera, nos demuestra una parte de esta idea, que el pasado puede perseguirte, puede marcarte, puede incluso condenarte, pero no siempre tiene que decidir cada paso que das después. Y tal vez ahí está la verdadera redención, no en borrar la cicatriz, sino en demostrar con cada acción posterior que esa herida ya no controla quién eres. La redención no borra lo que hiciste. La redención empieza cuando decides que tu peor acto no será la última palabra sobre quién eres.